Hola, hola, muy buenas tardes, deseo y espero que estés teniendo en este maravilloso lunes de cuarentena. Muchísimas gracias a toda la gente de aquí de la tribu Bota 4 por la maravillosa invitación, pues a que estemos juntos en estas clases padrísimas. La verdad es que tomar la fila desde la primera fila con todos los entrenadores maravillosos que un día fueron nuestros maestros y que lo siguen siendo, ver por aquí ya conectados a todos nuestros compañeros de vida, la verdad es que es una delicia impresionante. Pero bueno, hoy quiero compartir contigo un tema que para mí se me hace muy importante acerca del entender muchas cosas de las cuales a veces vivimos, pero no nos damos cuenta qué es exactamente lo que necesitamos. Por ejemplo, cuando yo te hablo del propósito de tu vida mucho antes de nacer o del propósito de mi vida mucho antes de nacer, lo más posible es que tú empieces a pensar, lo primero es que vas a decir, bueno, aquí a la maestra ya se le piró la caneca. Y no es así. Quiero decirte que esto no tiene nada esotérico, que no es sacado de ninguna situación de Gurulandia y tampoco es un efecto Frankenstein en donde estemos tomando diversos pedacitos de varias series de cosas que vamos aprendiendo. El propósito de tu vida mucho antes de nacer viene desde la psicoterapia Gestalt. Cualquier persona, dentro de todos los entrenadores, debe de haber personas que han estudiado la psicoterapia Gestalt y lo único que te lleva es a que tú vayas comprendiendo cuál ha sido la historia de tu vida y que vayas abrazando cada uno de los espacios en los que tu vida se ha ido conectando. Entonces, primero te voy a decir lo que no es. No tiene nada que ver con constelaciones familiares, pero a la vez sí con tu árbol genealógico. No tiene nada que ver con cosas que tengan que ver con la esoteria, los signos zodiacales y demás, pero en su momento llegan a como a unirse algunas coincidencias. Por otra parte, el propósito de tu vida mucho antes de nacer tiene que ver con que tú recuerdes o vayas y preguntes qué fue lo que te sucedió antes de nacer. ¿Por qué? Muy sencillo, porque hubo un encuentro furtivo. Ese encuentro furtivo es el de tus papás. Absolutamente todos los seres en este planeta nacimos de dos papás, indistintamente de cuál haya sido tu historia. Se supone que cada una de las historias que nosotros vamos viviendo es porque nosotros las elegimos y que ya venimos precargados con algún software, por así decirlo, desde algún momento, si es que crees en las vidas pasadas, y si no, pues imagínate que te dieron un paquete con el cual tú llegaste a este planeta escuela llamado Tierra, ¿ok? En donde todas las personas que habitamos aquí tenemos algo que ver contigo cuando estamos conectadas. Ahora, es bien importante que entiendas que no tiene nada que ver si crees o no crees, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, porque desde este espacio tú haz lo que se te pega la gana, porque eso es, yo no acostumbro a dar consejos, pero el único que te doy es este. Y ya quítate del espacio de donde pareciera que tú fueras un juez al que todo mundo tendría que pedirte tu opinión a ver si estás o no estás de acuerdo con lo que hacen y dicen los demás. Y para que este espacio quede noble, hoy te voy a contar algunas cosas que he descubierto hasta este momento junto con este tema. Por ejemplo, el encuentro furtivo son tus papás. Ellos tuvieron un encuentro mágico y maravilloso en donde tú solamente elegiste una especie de resbaladilla para llegar a este planeta, ¿ok? Como haya sido tu historia, acuérdate y nos lo dicen en cada entrenamiento, tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron en ese momento a tu alcance y de verdad que hoy en día con la pura vida es más que suficiente, o sea, de verdad que no tienes absolutamente nada que reclamarles, nada. O sea, el simple hecho de que estés vivo y respirando es porque en su momento fue todo lo que te pudieron dar. De verdad que ellos en aquel entonces, no sé cuántos años tengas ahorita, pero créeme que la vida no ha involucionado en todo este tiempo. Al contrario, el universo no se deshace para volverse a hacer, entonces ellos no tuvieron las oportunidades que tú has tenido hasta hoy. Si esta cuarentena les hubieran agarrado hace 40 años que hubieran sido mis papás, pues obviamente quién sabe cómo lo hubieran pasado, no estarían aquí platicando un one on one con sus personas favoritas o con sus personas no favoritas, ¿ok? Ese es lo primero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agradecer profundamente hoy a las deidades que me dieron su existencia. No importa si en algún momento yo también elegí un corte de alas.
¿Cómo es un corte de alas en todo esto? Bien sencillo. De pronto tú dices, es que yo no tuve a mi mamá porque fue de tal o cual forma. Es que yo no tuve a mi papá porque fue de tal o cual forma. O no tuve a ninguno de los dos. O simplemente aquí los tengo y aún así decidí tener una vida espantosamente equivocada. Y por lo contrario, hay personas que con lo poquito que han tenido y lo poquito que les dieron sus papás son los mejores hijos del mundo. De verdad, hijos agradecidos, trabajadores y demás. Ahora fíjate, si elegiste a tus papás desde antes de nacer porque tú hiciste un acuerdo con ellos antes de llegar a este mundo. ¿Y cómo vas a saber cuál fue ese acuerdo? Mira, es bien sencillo. Ese acuerdo tiene que ver con el cómo te sientes cuando llegas a un lugar. Cuando tú llegas a un lugar, hay algo dentro de ti que se mueve. Muchas veces te sientes súper bienvenido y te vuelves el alma de la fiesta. Bueno, pues es así como te concibieron y cómo llegaste a este mundo. Si de pronto te sientes no bienvenido, llegas a un lugar y estás como María con las trenzas hasta el piso y ya me quiero ir, no me siento bien, estás esperando a ver a qué horas alguien te da la bienvenida o no, y hay algo que todo el tiempo te quieres ir, te quieres ir, te quieres ir, pero no nada más te vas de un lugar en donde te has sentido pues apenas estás conociendo y no te quieres dar la oportunidad y sin embargo ya te quieres salir de ese espacio. Entonces, ¿qué sucede? Que posiblemente no haya sido un hijo que haya sido deseado en todo su esplendor. Entonces, te naces con esa huellita, con esa pequeña marca que dicen, chin, como que no fui bienvenido, pero ya lo traes para siempre, para siempre. Entonces, es bien sencillo terminar con esos espacios y es, si yo me siento no bienvenida, entonces yo voy a hacer todo lo posible para atravesar ese momento de incomodidad. Si yo siento que me están poniendo caras es justamente porque quizá cuando tú dieron la noticia de tu embarazo, de que tu mamá o tu papá le están avisando a terceras personas que ya venías en camino, entonces lo que sucedió ahí es que esas segundas o terceras personas que eran muy importantes para ti en ese momento y para tu mamá, entonces lo que sucedió es que para terceros no fuiste bienvenido tampoco. Entonces, a partir de ahí, todo el tiempo sientes que todo el mundo te tuerce el hocico. Llegas a un lugar y, ay, me voy porque me miró feo, me voy porque me puso cara. Fulano, no sé qué. Imagínate cuánta gente anda en la calle, bueno, ahorita están guardados todos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero cuántas personas se han agarrado a golpes en un semáforo porque alguien los miró feo. Entonces, eso lo vienen viviendo desde mucho antes de nacer. Son aproximaciones. Aparte, eso de ahí delimita tu carácter. Por ejemplo, yo conozco personas que en este tipo de terapias, porque es una terapia, solo que traté lo más posible de reducir los puntos para que tú esta tarde te lleves un regalo para ti, ¿ok? Y ese regalo sea que tu vida ya tenga mucho mejores resultados de los que has venido teniendo. Por ejemplo, hay límites permitidos. Conozco personas, hay una chica que es el milagro viviente porque cuando la mamá se entera que vienen en camino, pues resulta que tomó todos los remedios sabidos y por haber para ser abortada y resulta que ella eligió vivir, fin de la historia, no más. Y ya cuando fue creciendo, pues era la más chiquita, aparte de que siempre tuvo el apodo de ser el pilón, de pronto le empezaron a decir pues cómo fue su historia de nacimiento. ¿Y qué crees que es esta chica en esta vida? En esta vida es una guerrera, pero cañón, es un super líder nato que no hay algo que le digas que ella no puede hacer. Mismo pasa cuando las personas somos muy grandotas. En mi caso, pues yo no sé qué tan grandota pueda ser, pero peso 86 kilos y mido 1,73. Entonces no estoy dentro del parámetro de las personas chiquitas. Aparte me tocó ser como ligeramente frondosa. Entonces, cuando tú generas un cuerpo tan grande, es porque a fuerzas quieres que te miren, a fuerzas quieres ser escuchada. Yo entendí en mi proceso de nacimiento que yo a lo que vine a este mundo fue a acabar con la injusticia que vivía mi mamá. Mi mamá en aquel entonces, imagínate, esposa de un militar, en un mundo totalmente misógino, y resulta que lo que querían era un varón y me tienen a mí, pues entonces en ese espacio, en mi caso me tocó acabar con la violencia hacia mi mamá. Y mi acompañamiento y mi carácter de vida fue el ayudarle a otras personas a salvaguardar sus vidas sin violencia. Y sí, de verdad que yo soy
no me encanta la violencia, pero también sé mandarte a la chingada a tiempo, entonces trátame bonito, por favor. ¿Por qué? Porque son las cosas que van abriendo las puertas hacia esos momentos. ¿Va que va? Bueno, entonces eso es lo que a mí forjó mi carácter, eso es lo que a mí me ha enseñado a estar hasta el frente de un escenario, hasta el frente de un liderazgo, porque ese fue el acuerdo que yo hice con mi familia antes de llegar. ¿Por qué? Porque anteriormente las mujeres de mi familia no tenían voz, eran mujeres golpeadas, eran personas lastimadas y vivían cosas muy fuertes. Y a partir de mi nacimiento, con todo y que también fue muy rudo, ya no pasó, seguimos viviendo situaciones de familias disfuncionales, pero ya no pasó. Y entonces yo fui entendiendo que el propósito de mi vida se gestó ahí y lo seguí llevando más adelante. Ahora, cuando yo te hablo de mi vida, yo quiero que tú me hables de la tuya. Si puedes, ya sabes, ve por tu pluma y ve a traer tu cuaderno, porque lo vas a necesitar si realmente quieres que estos minutos que yo voy a estar contigo tengan de verdad un propósito más grande. Fíjate, ya que yo me doy cuenta que ese es mi carácter, que ese es mi propósito, que es no el ayudar a los demás, sino el llevar amor y entendimiento a las familias, entendiendo que hay cosas que no tienen sentido. Una de ellas es la prostitución del perdón. Ya de verdad que vete a un nivel más arriba, trabaja mucho la aceptación y entiende que hay cosas que no van a despasar solamente porque tú así las quieres. Simplemente sucedieron y no va a haber poder en el mundo que haga que dejen de suceder. Lo único que ocupas es cambiarte de carril. Ese es en cuanto al carácter. Ahora, en cuanto a mi situación de nacimiento, desde que mi mamá se enteró que yo estaba embarazada, la angustia se apoderó de ella. La angustia así cañona, o sea, al grado de que tenía ya casi 4 meses de embarazo y no le podía decir a nadie que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque estaba muerta de pavor. Y entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo nací con mucha angustia. Y entonces cuando yo me estoy descomponiendo y cuando yo me empiezo a entrar en un espacio de locura, ¿qué creen que es lo que me da? Efectivamente, padezco de mucha angustia de cosas que no están pasando. Cuando yo ya me doy cuenta de que esa fue mi huella de nacimiento, fue la marca con la que yo nací, el ala que me cortaron. ¿Por qué? Porque si la vida no te corta un ala, serías un hijo de la chingada. De verdad, necesitamos a veces no tener a esa mamá, no tener ese papá, vivir el fallecimiento de alguien para que tú puedas equilibrarte en este planeta. Ahora fíjate, cuando yo siento angustia, lo único que yo recuerdo es que esa angustia no es mía. Y entonces yo la puedo devolver. ¿Sabes qué, madre? Yo sé que me estás cuidando, pero no lo necesito. Y esto lo practican mucho en el budismo. No tiene nada que ver con la Gestalt, solamente la lección. La lección es que cuando tú tomas tu aprendizaje, tú le puedes decir a tu aprendizaje, ¿sabes qué? Ya no te necesito, ya te puedes ir, y entonces se desvanece en tu línea del tiempo y ya no lo vuelves a vivir. Ahora fíjate, entre tu carácter de ahora, tu huella de nacimiento y el propósito con el que viviste, hay fragmentaciones pequeñitas en donde nos hemos ido perdiendo. Y son lo que aquí le llamamos límites permitidos. Por ejemplo, si tú fuiste un hijo o una hija que fue la persona más deseada de este mundo, el más bienvenido, el más bien recibido, etcétera, entonces lo que va a suceder es que vas a empezar a tomar lealtades ciegas. ¿Por qué? Porque ya no tienes por quién luchar. ¿Por qué? Porque tu familia está en paz. O sea, no tienes que venir como guerrero aquí a parar los problemas, no. Tampoco vas a venir a salvaguardar la salud de los demás, no. O sea, no tienes ninguna historia que resolver. Entonces, lo que te pudiera estar pasando es que te vas a empezar a contar historias de algo llamado límites permitidos. Esos límites permitidos quieren decir que aunque tengas estudios, aunque seas una persona de 10, aunque hayas tenido la mejor historia, la mejor infancia del mundo, lo que te puede estar sucediendo es que no vas a prosperar. Y tú vas a decir, no, pero ¿por qué? Porque hay algo. Tú vas a llegar hasta donde tus papás llegaron. ¿Por qué? Porque si ellos no te dan el permiso de ser un hombre exitoso o una mujer exitosa, si yo hasta aquí llegué, hasta mi máximo es tener un departamento, una camioneta y un trabajo, ese es mi máximo permitido. Entonces tú por respeto no vas a tener más que yo, porque vas a sentir en tu idea que estás rebasando algo que, como si me estuvieras faltando al respeto, hablando de que fuera yo un papá o una mamá. ¿Ok? Esos son los límites permitidos. Y entonces hasta ahí llegaste. ¿Por qué? Porque no puedes ser más que tu mamá o que tu papá,
porque hasta ahí lo has concebido. Ahora, ¿qué tienes que ir a hacer? Ve y cuéntales tus planes. Necesitas sí o sí ese golpe en la espalda en el que te dicen, sí, mijo, ándale, ven, te acompaño a comprar tu coche. A lo mejor ahorita no puedes porque estamos en cuarentena, pero imaginemos que no estamos en cuarentena y que nos estamos preparando para cuando salgamos de esto, ¿ok? Bueno, ¿qué requieres? Requieres sus permisos. Entonces, ¿qué se te ha olvidado? Se te ha olvidado contar con ellos. Si aún tienes la bendición de que tus papás estén ahí, tómalos en cuenta. Y si no son tus papás, entonces tienes agentes resilientes que ocupan el mismo lugar de esas referencias. Ahora fíjate, vas a buscar las aproximaciones. Si bien aquí nos han enseñado a vivir un día como si fuera el último, si bien nos han enseñado a hacer planes, a hacer cartas compromisos, y por acá están viendo El Secreto, el libro del juego de la vida, etcétera, ocupamos entender que la vida misma tiene sus propias depuraciones. Y mi guerrero interior, que es mi arquetipo maestro, va a salir justamente en una escala de situación de crisis. Ahora, te puede traicionar tu huella de nacimiento. No tiene que ver con las huellas del alma, ni con las heridas de la infancia, ni con nada de eso, no. Es un sentimiento con el que tus papás te trajeron al mundo. Hace ratito alguien me estaba platicando acerca de que su mamá casi se muere cuando él iba a nacer. Y entonces, ¿a qué crees que se dedica? Parte de su vida es cuidar la vida, porque en ese momento aprendió a valorarla. Entonces, por esa razón, puede vivir en el límite de lo permitido para decir, ¿sabes qué? Yo no voy a jugar con la vida ni con la seguridad de los demás. Es algo que aprendió ahí. Entonces, yo te voy a invitar hoy a que tu primera tarea, que lo primero que vayas a hacer es averigua cómo fue que te concibieron. Obviamente sin detalles, ¿verdad? O sea, pero ¿en qué estaban pensando tus papás antes de que tú nacieras? O sea, si fuiste una chiripa, si fuiste un preservativo roto, si no estabas esperado, si estabas esperado y se tardaron mucho, etc. Después de ello, vamos a ver cómo fue tu alumbramiento. Son preguntas mágicas que lo único que te van a hacer es recordar cuál fue el acuerdo que hiciste con tu mamá o con tu papá mucho antes de nacer. Casi siempre el acuerdo máximo es con la mamá porque es con la que vas a convivir. Pero nunca olvides que la semilla de la maternidad la tiene tu referencia a Dios Padre. O sea, tu papá es la primera persona que te puso en la tierra, no tu mamá. Tu mamá te dio a luz. Entonces son cosas de ir poniendo las situaciones en su lugar. Ahora acuérdate que desde que elegiste estar aquí en este mundo, ya ganaste una batalla y se la ganaste a 10,000 como tú, del cual fuiste el número 1. Son aproximaciones. Entonces, ya que tenemos eso, ahora fíjate, entiende que la vida es un gimnasio y que ya lo hemos platicado en algunos otros programas. Si tú dijiste que te ibas a entrenar en el amor, entonces la vida, junto con tu acuerdo de nacimiento, junto con tu propósito de vida, lo que van a hacer es que te van a hacer pasar las peores calamidades acerca del amor para que tú aprendas a amar de verdad. Posiblemente yo tuve que ver mi hogar por lo menos 5 veces hecho pinole desde que yo era pequeñita, desde que nos llevan al internado, desde que falleció mi hermano, desde que falleció mi mamá, etcétera. O sea, he tenido que ver todo eso para yo valorar un hogar, y en este hogar no hay gritos ni sombrerazos, de verdad que no, ni golpes, ni violencia, ni nada. Aquí cada quien es dueño de su vida y trato de no ser controladora y metiche, pero a veces no lo logro. Entonces, ¿qué hago? Recordar quién soy. Solamente soy una mamá, una esposa, solamente tengo un hogar y yo sé lo que significa no tener un hogar. Entonces yo te invito a que no aprendas a fregadazos cómo no tener las cosas. Mejor agradece lo que tienes. Ese es el gimnasio de la vida. Ahora fíjate, junto con ese propósito de la vida, tú vas a tener 3 papeles en este universo, hablando exclusivamente de la psicoterapia Gestalt. Y estos 3 papeles son el siguiente. Primero, es que posiblemente seas tú quien dé luz, no que seas luz. Quítate ya de esa marihuanada, porque es luz ya somos. O sea, que des luz quiere decir que lo que proyectes sean cosas nobles y buenas para el mundo entero. O sea, al final de cuentas, desde que tú beneficias a alguien a tu lado, el mundo entero está beneficiado. ¿Por qué? Porque somos como un faro. El faro no es luz. El faro es totalmente oscuridad, está hueco y vacío para que pueda generar luz hacia todo lo que genera. Entonces, posiblemente esté sirviendo como un faro de luz.
que es a través de un liderazgo. No importa qué tipo de liderazgo sea, simplemente ya seas el líder de tu casa, de tu manada, de tu familia, de tu trabajo, no lo sé. Ahora, la segunda es que puedes estar haciendo el papel de la sombra. La sombra es una persona que es meramente ayudadicta. No tiene nada que ver con las personas que se dedican a ayudar, pero ojo, si estás ayudando por soberbia, por sentirte importante, por sentirte necesitado o por tu necesidad de estar necesitado, ojo, porque entonces no estás siendo ni siquiera sombra, estás siendo vil oscuridad. ¿Por qué? Porque tu mensaje es quítate idiota que yo lo voy a hacer. Entonces no dejas a las personas que crezcan. ¿Por qué? Porque estás tú viviendo un proceso de un vicio llamado ayudadicción, que ese es del diccionario de la palabra de Ángel dice, porque no está en ningún lado. ¿Va que va? Y por otro lado, a veces estás jugando el papel de ser meramente oscuridad. Sombra es una cosa y oscuridad es otra. Por ejemplo, una sombra es cuando aparte de ser el ayudadicto, también eres el achichincle plus, que simplemente te le cuelgas a una persona que está dando luz, pero tú por sí, o sea, por ti mismo, no generas nada nuevo. Eres como un parásito ahí pegado en la vida de los demás, o sea, no tienes una vida propia. Y más adelante, ¿qué sucede? Que cuando tu faro de luz, esa persona de la cual te alimentas, empieza a dar vueltas y de pronto ves tu oscuridad, porque está en su proceso, porque hoy eligió no ser luz, porque hoy tiene ganas de ser mortal y no tragarse una escoba y ser correcto y perfecto, como ahorita que todo el mundo anda en pijama y sin maquillaje. Digo, yo no lo acostumbro porque desde chiquita me enseñaron, pero pues qué rico a los que lo hacen, ¿sale? Y entonces, de esa manera, cuando una persona está en su sombra, la verdadera sombra huye como rata. ¿Por qué? Porque no tiene nada más que sacarle, nada más que tomarle y simplemente se desvanece. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que le convenga ahí. Es un ejercicio bien importante porque si tú quieres deshacerte de tus sombras, lo único que tienes que hacer es ciérrale las llaves. Ciérrale las cosas que tú le has dado. Por ejemplo, si le das coaching gratuito, deja de darlo y vas a ver cómo se desvanece. Si tú le compras amor a través de las personas y todo el tiempo les estás ayudando según tú a salir adelante, el día que tú le cierras la llave, no se van a desaparecer. Lo mismo pasa con tus relaciones, tanto de pareja como de amistades, como de trabajo. Saca el poder económico del medio y aténganse a lo que tienen y ahí vas a dar cuenta con cuántas personas cuentas y con cuántas ya no. Y simplemente deja que la vida haga su depuración. Ahora, cuando estamos en el papel de la sombra, ahí solamente eres la chusma iracunda. Eres esa persona que nada más está en la agresión total, como cuando fueron a rayar el ángel, como cuando hay un meeting, como cuando hay cosas bien fuertes. Y lo único que haces, eres la persona que provee de bullying, que provee de palabras oeces, que provee de burlas. Por ejemplo, yo he visto a mis compañeros y aparte son hipócritas y se esconden. ¿Por qué? Porque a nuestros oídos llegan y de pronto veo, es que yo no estoy de acuerdo con fulano, es que a mí no me interesa perengano entrenador, es que esas son ridiculeces, etcétera, ¿no? Y entonces, ahí, de todas maneras, aunque te sientas la persona más parásito e inútil de este planeta, sirves, fíjate a lo que te prestas cuando estás haciendo chingaderas y no chingonerías, como nos han enseñado en nuestro negro rojo, ¿ok? Fíjate, cuando tú estás haciendo ese tipo de cosas tan grotescas, sirves de limpiador. Y lo único en lo que te vas a convertir es una alma crística. No sé si tengas o no tengas fe, si conozcas o no conozcas la historia de Jesús, pero fue el primer transeúnte del planeta, que al final del día se supone fue crucificado para que tú hoy tengas una vida, se supone. No vamos a entrar en detalles, pero sí quiero que entiendas esto. Al momento que él elige llevarse todo el dolor y toda la brava de la gente, etcétera, se le vino muchísimo más de lo que debía de haber sucedido para que ese propósito tuviera un sentido. Entonces, cuando tú estás echando bullying, cuando tú estás haciendo pestes, cuando tú estás de amarillista con tus compañeros en vez de apoyarlos, cuando en tu idea estás o no estás de acuerdo, tú estás sirviendo como un limpiador de oscuridad. Y al final de cuentas, a lo que te prestes es a llevarte toda la porquería de la persona a la que se supone le quieres hacer daño. Déjame decirte, vida mía, que le estás haciendo un bien, porque lo único que estás haciendo es equilibrarle la vida para que a esa persona aún le vaya mejor.
Así es de que ya quítate del espacio de ser oscuridad, deja de ser porrista de las personas que ni conoces, por ejemplo, como los chonitos de vecindad, de las antiguas vecindades, ¿no? Yo sé que esas cosas ya no pasan últimamente, pero anteriormente salía una vecina y decía, oye, ¿viste a la vecina nueva? Me cae bien gorda. Y la otra burra le decía, a mí también. Y la otra ni la conocía, pero ya se le había sumado a echarle bullying. ¿Qué crees que sucedía? Que entre más coraje le tuvieran estas dos, a la otra chica le iba mejor, y era exclusivamente porque al momento de ustedes dos estar haciendo porquerías, deseándole mal, hablando mal de las personas, etcétera, su energía de luz pasa a la persona y ustedes se dedican únicamente a equilibrar las energías oscuras. Entonces es muy divertido, de verdad, muy divertido empezar a conocer este tipo de cosas. Ahora fíjate, todo esto se maneja con una síntesis. ¿Cómo es una síntesis? Una síntesis es tratar de quitar las cosas que no me están haciendo bien, que no me están llevando a ganar. Yo las voy a ir sacando de mi vida de una manera de soltar. Y lo vas a hacer única y simplemente con tu respiración. Fíjate, ¿cómo era tu vida antes y cómo va a ser tu vida en un después? Todos hemos evolucionado. Entonces lo que vas a hacer es entender que este nuevamente va a ser tu momento. ¿Cuál? En el momento que recuerdes el propósito con el que llegaste a este mundo, en ese momento la vida va a empezar a sumarte. ¿Cómo voy a recordar mi propósito? Pues si de plano tengo muy mala memoria o no soy muy practicante del tema de la respiración, de la oración, del yoga, del curso de milagros, aquí en el grupo lo están dando gratuito y es maravilloso. Muchas personas practicamos el curso de milagros. En el manual del maestro te dice cómo te conectes con el propósito de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo es algo que tienes aquí adentro y que te hace funcionar. Bueno, si no lo recuerdas aún, porque no estás tan conectado, ve y pregúntale a tus papás. Ah, no sabes de tus papás, entonces pregúntale a la tía, a la abuela o cualquier persona que haya estado. Abuelita, ¿cómo es que nací? Y ya te dirá, no, es que no podías nacer porque, híjole, doliste mucho. Y entonces, ¿cómo es tu carácter? Que todo te duele. Todo el tiempo tienes dolores de huesos, de piernas, etcétera. Es muy divertido entender ese propósito y entender ese momento. Y entonces, ¿de qué te va a servir esto? Te va a servir para que tú ya veas venir las cosas. Y dices, ah, esto sí es mío. Ah, esto no es mío. Ah, esto es de mis papás. Y entonces yo voy a empezar a trabajar, o tú vas a empezar a trabajar justamente con lo que te hace bien y no perjudica a los demás. Y entonces poco a poco, a través de mis talentos, yo voy a ir modificando esa pésima manera de ser que yo tenía anteriormente, porque me voy a ir conectando con mi propósito. Ahora, no estamos en este momento de que alguien venga y nos grita, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, ¿verdad? Y en el sí lo eres, pues te lo pueden escribir, pero ojo con el sí lo eres, porque cuando hay un sí lo eres, tiene que haber un también lo eres. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy amorosa, de este lado soy una perra maldita. Quiere decir que si yo soy luz, de este lado soy oscuridad. Y entonces quiere decir que si yo soy abundancia, de este lado soy toda escasez. No puedo ser una cosa sin la otra. Y entonces en el entrenamiento nos enseñan a llegar a este péndulo donde combinas al NER con el ser. Y lo que sucede es que vas a encontrar ese propósito. Y en ese propósito te vas a volver a conectar a través de tus talentos. ¿Qué es un talento? Un talento es algo que tú ya sabes hacer, que te sale del alma, que hace que cante tu corazón y que entonces a través de ello puedas ayudarle a muchísima gente. Fíjate, ese propósito es algo que te sale del alma y simplemente, no sé, en un momento de crisis, ¿quién eres? ¿Quién has sido en un momento de crisis? Ese es tu carácter. Son cosas diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que más me incomoda, lo que más me duele? Ah, pues mira, me duele esto. Ahora fíjate. ¿Qué problemas tienes físicos para que tú puedas entender lo que te quiero tratar de decir? Yo nací con una discapacidad visual junto con algunas otras, ¿ok? Bueno, dentro de esta capacidad visual, desde muy pequeñita yo empecé a perder la vista. Y entonces ya la pregunta no es, ay, la víctima. No, para nada. Desde antes de nacer había algo que yo no quería ver. Y todas las personas que padecemos de la vista es porque hay cosas que no queremos ver y que nos están gritando y dices, ¿por qué? Y entonces desde muy pequeñita pasó esto. Ahora, a mis 42 años, 43 casi, tuve una situación con el ojo izquierdo.
de pronto tuve una recaída de salud, llego al hospital y me dicen que estoy al 1.5 de perder mi ojo izquierdo. Y decía, bueno, pues estoy como lista, ¿no? Siempre he padecido de los ojos, ya estaba yo muy resignada y me dijo el doctor, no, es que usted no se ha puesto a pensar que si el ojo deja de ver, va a perder la pieza, o sea, el ojo se va a secar, pierde movilidad y de pronto vamos a perderlo todo. Entonces yo tengo que regresar a ese espacio de revisar, bueno, qué tan grotesco es ya lo que no quiero ver, que ya me estoy haciendo daño interno y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la vida te pone avisos y tú le corres a entender las cosas conectada en tu propósito, yo sabía que con esto nací y que con esto podía lidiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ciega nunca voy a ser, jamás. Y me puse a buscarle hasta que encontré gente maravillosa y fui a León a recibir 3 cirugías en 2 ojos. En este ojo traigo prácticamente un implante. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ahorita te veo perfectamente gracias al amor y los cuidados de gente maravillosa. Mira, aquí me está viendo Rosalba, ya le tocó el diagnóstico fatal cuando nos dijeron que ya no había posibilidades y desplomamos todas a llorar, bueno, ella y las niñas, y pues yo con ellas, ¿no? ¿Y qué resultó después? Que le seguimos buscando. ¿Por qué? Porque en mi propósito, cuando yo recordé quién soy, de dónde vengo y cuál es mi carácter, entendí que no nací para perder. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me monto del lado de la oscuridad y entonces yo me pongo a ver solamente las partes fatales? Entonces digo, no, ¿para qué voy a León? Solamente tengo estos ahorros, no voy a pagar tanto y que los viajes y demás. No, yo agarré, boté maletas y me fui corriendo. Y de verdad que todo salió adelante gracias a Dios. Entonces quiero que entiendas cuántas veces tú has corrido por salvar tu vida. Y de pronto dices, no, es que mi mal siempre ha sido la gastritis. Ah, bueno, entonces desde que naciste fuiste una rueda de la fortuna con las emociones de los demás. ¿Por qué? Porque en tu casa había inestabilidad, porque te cambiaste 100 veces de casa, porque nunca encontraste un techo bien merecido, porque te enseñaron a pelear dentro de casa. Entonces todo eso es, cuando yo entiendo que vengo de una familia totalmente disfuncional, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo ya la veo venir, ya digo, esta es mi familia, esta es mi familia. Entonces, cuando yo abrazo mi árbol, fíjate, te voy a dar el regalo más grande de esta clase. Cuando yo entiendo cuál es mi árbol genealógico y yo hago una lista, que es la siguiente lista que vas a hacer, vas a agarrar tu papelito y vas a escribir todas las pseudo profesiones talentosísimas que han tenido en tu casa. Por ejemplo, en la vida ha habido rateros, ha habido violadores, ha habido asesinos, ha habido gente que está en la cárcel, ha habido drogadictos, ha habido alcohólicos. Entonces yo empecé a hacer mi lista, pero tienes que hacer una lista sin vergüenza. O sea, no sin vergüenza de que no tengas vergüenza, sino de que no te dé vergüenza lo que estás tocando. ¿Por qué? Porque debajo de muchas alfombras apestan. ¿Por qué? Porque tienen todo guardado con tal de que nadie se dé cuenta. Ahora fíjate, ponte a hacer tu lista. Mira, este video lo vas a poder repetir muchísimas veces, ¿ok? Aquí sé que tiene enemigos gratis y me están dando la barda de la parte de atrás. Ok, bueno, lo único que te puedo decir es que el enemigo no existe. En tu caso, ahorita sí porque es presente. ¿Qué te va a suceder? Que el enemigo, ahí primero vamos a hacer una lista de nuestro árbol genealógico para no perdernos. Ya que hice mi árbol genealógico y me voy a dar cuenta de todo lo que ya vivió mi familia, como una gota crística, ellos ya se llevaron todo eso. El que ya era ratero ya robó por todos. La que era prostituta ya se prostituyó por todas. El que era alcohólico ya tomó por todos. Entonces quiere decir que con todo el amor y el entendimiento, lejos de rechazarlos, hoy los voy a abrazar. Hoy los voy a abrazar porque en mi propósito, en este momento en el que yo llegué, yo ya no los necesito, ya no. Y entonces yo ya aprendí la lección de que con amor y entendimiento es suficiente. Entonces cuando venga nuevamente un ratero a mi vida, le voy a decir, uy, ¿qué crees, mano? Ya no, esa ya está ocupada por el tío Pancho. Cuando venga alguien a querer hacer un fraude, hijo, mano, ¿qué crees? Que ya no se puede tampoco, porque eso ya fue la tía Chonita. Y entonces fíjate cómo tienes todo un nivel de crecimiento dentro de tu árbol genealógico, que lo traes dentro de tu ADN, y entonces te des cuenta que ya no necesitas más lecciones de esas. ¿Por qué? Porque yo de ellos voy a heredar mi carácter. Porque si tú les preguntas a todas las mujeres de 3 generaciones hacia arriba, en mi caso, porque soy mujer, ¿cómo fue que nacieron? Todas repiten la misma historia. Hijas escondidas,
mamás angustiadas, etcétera. Entonces esa ha sido mi manera de pertenecer a ellas. Ahora, yo ya sé que me da un ataque de angustia cuando tengo incertidumbre. En estos días con los entrenadores he escuchado a más de 3 en donde nos han dicho que somos maestros de la incertidumbre, pero que no nos habíamos dado cuenta. Y no sabes qué bombón me regalaron. Pero no es un bombón para que me trague, sino un bombón para que de verdad lo disfrute. Y cada que yo sienta un espacio así, yo diga, esto no es mío, lo dejo. Y lo mismo te va a pasar con el miedo, con el dolor, etcétera. El dolor tiene 2 polos y son maravillosos. Uno es que el dolor es tu aliado y es tu guía. Y va a decir, no, ahora sí la perdimos, está loca. De verdad que sí. Porque justamente eso que te duele en la vida es donde está la evolución que necesitas. Pero si no lo quieres trascender y te sigues anestesiando con una realidad ficticia, lo que va a suceder es que te va a seguir doliendo y se te va a seguir manifestando aquí en la vida. Lo que ocupas es ya detenerte a mirar. Ahorita al final te voy a dar otro ejercicio. Entonces, en el espacio de mi árbol yo tengo que entender que todas las cosas horribles y grotescas ya las vivieron por mí y que yo solamente voy a aprender en cabeza ajena. Pero esta no nada más era una cabeza ajena, venía empapada del amor que hoy soy y que sí soy. Ahora fíjate, todos los matices son por adjudicación. Tú vas a generar ser el mártir de lo que a ti te conviene. Por las mismas razones que los entrenadores ya nos han contado hasta ahorita, lo que ya nos han enseñado en sala, en donde te dicen que haces lo que te conviene. Entonces, ¿de qué lado te haces la víctima? Pues del que te conviene, ¿ok? Hemos visto hasta el cansancio que no puede haber víctimas enojadas. ¿Por qué? Pues porque se supone que no tienes carácter. Entonces, si ya te salió el enojo, entonces no eras una víctima. Te estás haciendo güey con tu vida. Entonces, next con todo eso, ¿ok? Ahora, fíjate, el miedo, la ansiedad, la angustia, el dolor, representan absolutamente todos tu evolución y al final de cuentas son un freno de mano para que te detengas un poquito. Entonces, ¿cuál fue mi propósito antes de nacer? Chécalo en la siguiente lista. Ya tenemos una lista en donde vamos a hacer nuestra lista de todas las profesiones no gratas, no derechas de toda nuestra familia, de lo que haya sido primos, tíos, abuelos, antepasados. Después, ahorita vamos a hacer una lista de los que fueron tus posibles enemigos, ¿ok? Y mira que a todos nos salen unas listas impresionantemente guapas con el tema de los enemigos, porque en tu idea son tus enemigos, porque te están echando bronca, etc. Al final del día, sin esa lista de enemigos, vete con los últimos 3 que hayas tenido. ¿A dónde te han llevado siendo tus enemigos? Y si esos enemigos no hubieran aparecido en tu vida, entonces estarías siendo la misma persona de hace tiempo. Entonces, en realidad no son enemigos, son como en los videojuegos, o sea, te mandan suertes para que tú las libres y ya seas una mejor persona. Entonces, aunque no lo creas, esas personas que se dicen ser tus enemigos solamente te están haciendo una mejor persona. Esa mejor persona no lo hubieras sido si no hubieras tenido esos problemas que según en tu cabeza tenías que resolver. Si tú no te hubieras deshecho de esas malas amistades, por así decirlo, que en realidad ni eran malas, a lo mejor solamente eran cuates, entonces seguirías siendo la misma persona. Si no te hubieran roto el corazón, si no te hubieran llevado a la quiebra, si no te hubieran llevado de las greñas a un miércoles a que te sentaras en tu entrenamiento, no serías la persona que eres hoy. Y fíjate, ya que hiciste una lista de todos tus enemigos, ahora fíjate qué te han dejado cada uno de esos enemigos. De verdad, y a veces son hasta los buleros que pasan de vez en cuando. Por ejemplo, yo estaba publicando este anuncio hoy y por ahí recibía caritas de risa y de burla. Ya cuando vi de quién eran los posts, vi que se estaban burlando y dije, bueno, bendito sea, gracias por llevarse toda mi mierda. Entonces, lo que vas a hacer tú cuando veas a alguien que te está insultando, que te está diciendo cosas, bendícelo y dile gracias porque te estás llevando toda mi mierda. Y gracias a ti, hoy voy a ser mejor que ayer. Entonces, bendícelos. De verdad que hasta en la Biblia te dice, bendice a tu enemigo. ¿Por qué? Pues porque la vida hace lo propio, entonces ya vamos a quitarnos de ese espacio. Ahora, te voy a enseñar un poquito de cómo se hace una verdadera síntesis. Bueno, no una verdadera, una síntesis como la hacemos en Construyendo Sueños MX, ¿ok? Y lo hacemos normalmente en las graduaciones, también las hacemos cuando ya vamos a tener un sistema de sanación.
Tú vas a hacer una lista de hombres y mujeres, en donde obviamente la energía masculina y femenina ahí están. Indistintamente si las personas tienen preferencias sexuales de cualquier tema, cada una se va a poner en su lugar. Y lo que yo voy a hacer es respirarlas literalmente, de verdad. Respirarlas. Yo voy a tomar aire y yo voy a ver que Pancha, de verdad que Pancha, gracias, discúlpame, hoy te libero. Ya no te necesito. Y entonces yo le voy a devolver su espacio y voy a dejar que Pancha siga su destino. ¿Por qué? Porque si Pancha físicamente ya no está conmigo, una parte de mí está con ella donde quiera que yo esté. En el salón yo siempre se los dejo ver con la figurita de Meme. No sé si viste la película de los Guardianes del Universo. Y si no la has visto, te recomiendo mucho que la veas. Digo, ahorita nos sobra tiempo para ver películas y para desvelarnos un poquito. Meme es el mago de los sueños. Y un día permite en esa película que el Coco, ¿ok?, llegue y lo pinte de oscuro. Entonces Meme tiene polvo de oro. Y en ese polvo de oro, imagínate que tú eres ese Meme lleno de sueños maravillosos, de un propósito de vida gigantesco, en donde tú llegaste a este mundo pensando que lo ibas a salvar, o pensando que ibas a cantar, o sabiendo que ibas a ser un gran empresario. Todo eso lo tenías desde antes de nacer y lo reafirmaste a tus 5 o 6 años y con eso soñabas, y a la fecha hoy es un sueño que está en una maleta. Entonces imagínate que eres ese Meme, ese mago de los sueños maravillosos que son tus propios sueños. Pero en esa lista que tú vas a hacer, de pronto tienes a Pancha. Y entonces yo me enganché con Pancha y le dije y me dijo, y a la fecha estoy resentida con ella. Entonces Pancha tiene un poco de ese polvo de oro. Y lo mismo hice con Patricia, y lo mismo hice con Juana, y lo mismo hice, etcétera. Y luego por acá tengo mis el ex de la secundaria, el de la preparatoria, etcétera. Y entonces cada uno de ellos tiene un espacio mío, un pedacito de mí. ¿Cómo sé que alguien tiene un pedazo de mí? Se manifiesta en rencor, en odio, en resentimiento, en cólera, en cosas que al final de cuentas a nadie le sirven. ¿Y qué pasa si todos mis ex tienen un pedacito de mí? Entonces, cuando llega el amor verdadero, ¿qué crees? Lo voy a patear. Lo voy a patear, ¿por qué? Porque ya se me junta todo el sistema. Y en ese sistema completo se me va a venir mis referencias Dios Madre, en donde todas las mujeres de mi familia se quedaron solas o son mamás solteras, etcétera. Entonces yo ya me voy al clan. ¿Por qué? Porque es mi zona de confort, porque es lo conocido por mi sistema. Entonces, Nel, yo lo que voy a hacer es que voy a sintetizar a todos esos varones y entender que me estaba entrenando para ser una buena pareja para cuando me toque mi verdadera fortuna. Y entonces lo mismo va a pasar con estas chicas. Si yo por aquí tuve una con la que peleé, otra con la que me enojé, otra con la que discutí, la que no me entregó la tanda, ya sabes, broncas que se van suscitando de manera muy doméstica. ¿Qué va a suceder? Que toda la vida me voy a estar generando brujas malditas que me miren mal. ¿Por qué? Porque yo no he ido a recoger mis pedazos con estas personas. Entonces, lo que yo voy a hacer hoy, voy a hacer una lista con ambas listas, ¿ok? Y entonces lo que va a suceder es que voy a recuperar mi polvo de oro y voy a tratar de no desperdiciarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo permito que alguien se moleste conmigo, soy yo la que está enmonstreciendo a esa persona. Ahora, pregunta del millón. Si no hubiera malo en tu vida, ¿quién sería el malo? Quizás serías tú. Entonces deja de utilizar a las personas para que tú seas el bueno que se está haciendo güey con su vida. Lo que ocupas es liberar a las personas y hacerte responsable. Voy a recuperar mi propósito y esa guerrera que sí soy, la voy a seguir siendo, pero no voy a ser una guerrera que salga a pelear por el mundo. No necesito pelear. Dios te dio dos cosas maravillosas. Una, tu inteligencia, y la segunda, tu intelecto. Independientemente de si eres una persona que estudió mucho o no estudió mucho. Ese es tu intelecto, ¿ok? Y con esas dos cosas tú puedes desbaratar la batalla que sea. Ahora, por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus, ¿en qué estaría pensando? ¿En qué estaríamos toda la humanidad pensando para que nos pasaran estas dos cosas? Número uno, ¿en qué momento nos pusimos al nivel de un microbio, de un virus tan potente que puede matar a otros? Quizá porque todos últimamente hemos odiado lo suficiente como para desbaratarnos de esta manera. Segunda, ¿cuánto deseabas estar en tu casa con tu familia? Porque ya estabas hecho un consumista de tiempo, estabas metido en el tráfico, en la oficina, en las redes sociales,
y en ningún momento podías disfrutar de tu familia como lo estaba. Y la madre naturaleza es sabia, yo no sé cuántas cosas sean ciertas o no. Lo único que sí sé que es cierto es que estamos encerrados en casa y que ahorita tú y yo nos estamos viendo. ¿Y qué quiere decir? Que tú y yo tenemos algo en común y que de verdad ojalá no sean solamente las porras, que no sean solamente el darnos bomberazos de luz, ni que tampoco seas un ayudadicto, porque no es necesario, simplemente que seamos personas únicas, poderosas y bien chingonas, ¿ok? Que estamos saliendo adelante juntos. Ahora, no sabemos qué nos va a pasar a través de la pandemia. Y entonces, si yo regreso a mis básicos y si yo recuerdo quién es Ángel y si tú recuerdas quién eres tú, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, prepárate como si este modelo de vida no fuera a terminar, por dos razones. Una, para que cuando termine te quedes con dos estilos de vida. El que ya tenías mejorado porque seguramente has tenido el tiempo suficiente para replanear tus cosas, y la segunda es que ya también te quedes con este estilo de vida que es que aprendimos a trabajar desde casa. Ahora fíjate, ya que pudiste hacer tus listas, vas a respirarte a cada una de estas personas y vas a ver que en todas las historias se repite la misma, y es tu lealtad familiar. ¿Por qué peleaste con Pancha? Porque tu abuelita te enseñó que Pancha no tenía que agarrar tu servilleta de las tortillas. Ah, ok. Y si hoy decido que me vale madre que agarren la servilleta de las tortillas, ¿qué pasaría? Ah, que tengo un nuevo acuerdo, le estoy faltando a mi abuelita. No, yo voy a seguir resguardando sus enseñanzas, pero hoy voy a tener enseñanzas nuevas. ¿Qué voy a hacer cuando de pronto venga a mí un espacio de angustia o de miedo o de dolor? Voy a decirles a mi sistema, ¿sabes qué? No te necesito. Hoy yo tomo el control porque no está pasando nada. Y todo lo que está pasando siempre es para mi bien mayor. A veces me duele mucho, no importa lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, no alcanzo a leer todos los comentarios, pero en un ratito se los voy a contestar absolutamente todos. Ahorita que termine el programa, ¿ok? Y bueno, quiero dejarte con esto. No sé si en realidad te esté sirviendo lo que te estoy enseñando, pero me encantaría que me pusieras alguna pregunta, una manita, para saber si me di a entender con esto que te quise decir. ¿Cuál fue mi propósito antes de nacer? Bueno, lo vas a averiguar hoy porque cada propósito es diferente. ¿Cómo voy a saber cuáles son mis talentos? Los vas a definir de acuerdo a tu carácter. ¿Quién eres cuando estás en crisis? Ese es tu carácter. Y ese carácter es el don que te dieron para salir adelante. La tercera, ¿cuál es mi propósito futuro? Bueno, lo voy a encontrar a través de mis talentos, que es lo que me encanta hacer por todos lados, que es ese don que Dios me dio. Yo hace poquito escuchaba a una de las entrenadoras que decía que el don maravilloso que la vida le dio fue restaurar a las parejas, porque las parejas son un hogar y es tu zona maravillosa y bien bonita. Y luego escucho a otro entrenador que dice, yo vine a este mundo a enseñar qué, no sé, pero yo estoy enseñando por todas partes. Y entonces yo lo que sé, yo Ángel Salomón lo que sé es que a mí la vida me ha enseñado a enseñarte a poner el pan en tu casa y a que lleves un hogar lleno de paz, de limpieza, en donde todo esté en su lugar y donde cada ser humano es libre de hacer todo lo que quiere. Yo te puedo enseñar cómo tener una casa maravillosa y una economía más bonita, ¿ok? Eso es lo que yo te puedo enseñar. Entonces tú dime, ¿qué me puedes enseñar? ¿Qué le puedes enseñar al mundo? Y la otra es que el enemigo, el verdadero enemigo, que no tiene que ver con el vecino, con el que está en la barda, con el que te agarró la servilleta de las tortillas. Esto de la servilleta de las tortillas es real. Tengo dos hermanas mega agarradas del chongo, porque una le agarró la servilleta de las tortillas que le dio su abuelita, y su abuelita le había dicho que nadie las podía agarrar. Hazme el chingado favor que tienen 3 años enojadas por una servilleta de tortillas. Dime si no es absurdo, pero bueno, al final del día, por este momento es su manera de amarse. Ahora fíjate, hay enemigos tan lindos como las personas que de pronto son infieles, como las personas que roban, como las personas que te quitan, que ya cuando despiertas de este sueño maravilloso, te lo dice también un curso de milagros, te dice, ya perdónalos, suéltalos, porque te amaron tanto que te liberaron de eso que tú no te podías liberar. Entonces, fíjate, ese es el enemigo. Hoy te está liberando de eso que en tu idea se robó. A lo mejor necesitabas un coche nuevo y se robaron tu coche. Bueno, esa persona te liberó de ese carro. No lo alcanzas a ver cuando estás dentro de... No lo alcanzas a ver, pero al paso de los días, de los años, de los meses,
tú vas a alcanzar a ver el verdadero propósito de cada una de las cosas que te están sucediendo. ¿Cuál es el propósito de estar hoy guardados en una casa? No lo sabemos, pero te aseguro que el deseo de tu corazón sí era estar con la persona que hoy estás guardado en tu casa. También es importante que entendamos acabo de ver también aquí mismo un video acerca de la violencia familiar y de la violencia de género, que cuando estamos encerrados se ha generado más grande. Pues también es tu etapa de decir, o me muero de una vez o me muero por todas. Y quiere decir que es hora de agarrar tu vida y de salir corriendo a otro lugar donde puedas estar a salvo. Pero al final del día, tú eres quien decide cómo va a vivir su vida y hasta qué momento vas a aprender. Al final de cuentas, cada uno de tus entrenadores, y yo hablo exclusivamente por mí, solamente somos instructivos parlantes. Y yo solamente te puedo compartir cosas que he ido aprendiendo a través de muchísimas cosas. Por ejemplo, si quieres saber un poquito de los arquetipos, tienes que leer. Si no quieres leer, pues escúchalos, ¿ok? Hay muchas aplicaciones que tienen libros. Por ejemplo, este es maravilloso, es de un liderazgo en donde tú te sigues comportando como una verdadera dama. Habla de tus arquetipos, del respeto y de cosas muy bonitas. Estos dos son de amigas mías, ¿ok? Y en los dos he participado en la escritura de sus libros. Este es de Lupita, ¿ok? De Lupita González, que dice Tu poder, tu interior, y te trae en resumidas cuentas todo lo que viste en tus entrenamientos, pero no las distinciones del entrenamiento, sino lo que vive un participante de fuera que lo logra. Y este es de mi queridísima Sonia Ancheita, y este es prácticamente todo su relato de lo que ella vivió, tanto en Construyendo Sueños, con un proceso llamado Las Diamantinas, que ese fue su club de mujeres, que de pronto también alguna vez colapsó por sus enemigos, ¿no? Y al final de cuentas, si esta chica no hubiera vivido, Sonia, mi querida Sonia, yo sé que me estás viendo, si Sonia no hubiera vivido lo que vivimos juntas, pasamos las de Caín, no sabes, con el supuesto enemigo, este libro no existiría. No existiría. Entonces quiero que entiendas que todo tiene un propósito. Y para ese propósito, antes de darte tu último regalo, quiero decirte que el libro de Un Granito de Conciencia ya se publicó. Si tú quieres ayudarle a tu entrenadora a que te siga dando estos programas maravillosos, ayúdame comprando un libro y compartiendo la compra del libro, no el libro. ¿Ok? Lo puedes conseguir por Hotmart, por Amazon, tanto en ebook como el físico, ¿ok? Y si no, regálame 99 pesos y tu correo y te lo mando a tu correo, ¿ok? Fíjate. ¿Cómo se llaman los libros? Esta se llama Una pasión por vivir, de Sonia Ancheita. Este se llama Tu poder, tu interior, de María González. Este se llama Actúa como dama, ¿sí? Y piensa como hombre. Este es exclusivamente de Steve Harvey, ¿ok? Y como ese tengo cualquier cantidad de libros, pero es muy bonito saber leer un libro en una hora. Y cuando gustes, yo te puedo enseñar, nada más que salgamos de la cuarentena, a través de Construyendo Sueños. Pero bueno, vamos a cerrar este programa con algo bien bonito. Este es un regalo que yo te quiero dar y decirte que yo en realidad, a través de que conozco este tipo de información, pues nunca he necesitado ir a una ceremonia ni a un ritual para yo encontrar este tipo de cosas. Fíjate, te voy a compartir algo que es muy, muy de Construyendo Sueños y que hoy, sin el permiso de nadie, porque soy dueña y titular de ello, te voy a regalar nuestra distinción más grande, que es muy ad hoc con lo que para mí significa el votar 4. Fíjate, y también lo vas a escribir. Cuando tú vives tu línea de abrazos, alguien te dice, para, y te saca un dedito con el número 1. Y entonces, de este lado yo te voy a decir, porque yo soy. Ese es el 1. Cuando yo paro, yo me paro y digo, yo soy. ¿Quién soy? Pues el que soy, ya lo sabrás. El segundo dice, mira, y en Construyendo Sueños te decimos, el espejo de Dios. Cuando tú dices, mira, lo que yo veo tiene que ser el reflejo de Dios en los ojos de la otra persona. Si no estoy viendo el reflejo de Dios o lo más bello y lo más puro en la persona de enfrente, entonces las ilusiones de mi ego me están lastimando, ¿ok? Me están nublando y yo le estoy poniendo el nombre de alguna referencia que no es esa persona, es una ilusión de mi ego. Cada que yo veo algo que no está en su lugar, es una ilusión de lo que mi ego quiere que suceda. Y entonces nos vamos al 3, que dice, elige.
Y en Construyendo Sueños dice que equilibra las cargas del mundo, ¿ok? Y el cuarto dice, vota. Y nuestro 4 dice, para que suceda la paz en el mundo. Entonces, tu mira, elige, vota, ¿ok? Es nosotros, yo soy el espejo de Dios que equilibra las cargas del mundo para conceder la paz en la tierra. Cuando tú dices, hazlo, nosotros decimos, todo inicia y termina contigo. La verdad que para mí es un placer estar aquí. Gracias, Bere Ramos, porque tú me diste esta oportunidad maravillosa de compartir con ustedes cosas que vemos dentro del salón. Te aviso, yo sí soy maestra de profesión y lo soy con todo el amor del mundo. Ya después te compartiré un poquito de mi currículum. Solo tienes que saber que sí soy maestra de desarrollo humano, que tengo una maestría en filosofía y letras, en arte dramático, por eso sé enseñarte a escribir un libro. Todas las personas que conviven conmigo viven sus libros. Mira, Mari Fuentes aquí anda también. Mari ya me hizo el favor de comprar su libro y ojalá nos regale un poquito de su opinión, ¿ok? Y bueno, dentro de todas estas cosas maravillosas, también para mí, el votar 4 y el haber sido entrenadora y el formarme como me formé, también la verdad es que ha sido una delicia en mi vida y hoy no tengo más que agradecerle al mundo las múltiples maneras en las que me ha dado la vida, de muchas maneras. Porque hoy, gracias a que un día casi pierdo un ojo, hoy te puedo ver perfectamente y no nada más te puedo ver, ahora ya puedo escribir, ya puedo volver a agarrar los dispositivos electrónicos porque anteriormente no podía. No había un solo programa, un solo teléfono que me pudiera yo resistir más de 5 minutos porque ya estaba yo llorando amargamente. ¿Ok? Hoy te puedo decir que gracias a que de niña fui muy enfermiza y tuve una crónico-degenerativa muy fuerte, que yo sé que es una amenaza que pudiera volver, a mí me vale gorro, yo sigo viva. ¿Por qué? Porque la batalla es mía, porque desde mi acuerdo con mi mamá antes de nacer era que yo iba a vivir y yo elegí mi cerillo. Entonces yo quiero que tú hoy elijas tu cerillo y que tú te digas tú a ti, yo vivo, y no permitas que tu flamita se la lleve absolutamente nadie más. ¿Ok? De verdad que para mí es un honor, un placer que estemos juntos, de verdad. Y ahorita que termine el programa, les voy a poner aquí abajito mi correo, donde me encuentran, cómo seguir construyendo sueños. Y mientras aquí la tribu me lo permita, cada lunes los voy a estar viendo. Muchísimas gracias, Dios nos bendiga y adiós.